Hola a todos. En este video les voy a contar cómo el COVID impactó mi vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Eloy Buendía. Soy el autor de Divercrecer. Divercrecer es un programa que me ayudó a mí a salir de una depresión en la que estuve sumido durante 8 años y volver a traer la aventura, el crecimiento, el aprendizaje y en última la felicidad a mi vida mediante la ejecución de solo una acción diaria. Una acción al día. Como imágenes de apoyo quiero mostrarles unas tomas que hicimos en el Carnaval de Valeta antes y durante la pandemia. Primero para mostrarles algo interesante, cómo se celebra un carnaval en esta parte del mundo. Y cómo se celebra un carnaval durante una pandemia en esta parte del mundo. Pero adicionalmente me parece que esas imágenes van a apoyar muy bien lo que sucedió dentro de mí y que quiero mostrarles. Bueno, para comenzar, quiero contarles que desde que comencé a ejecutar una acción al día que me sacara de la zona de confort, mi vida mejoró notablemente. Empecé a salir de la monotonía. El mundo empezó a cambiar, empezó a ser más colorido nuevamente, empezó a recuperar la música, el sabor, y no era tanto el mundo. Ahí me di cuenta de que el problema no era el mundo, sino el lente a través del cual yo estaba mirando el mundo. Comenzamos con mi familia a vivir experiencias y a visitar sitios que siempre habían estado ahí, que siempre habían estado a la mano. Así como la vida nos trajo experiencias maravillosas, también nos trajo experiencias malucas, pero de alguna manera cambió nuestra forma de ver esas experiencias malucas y empezamos a ver que formaban parte de la vida, parte de la adaptación, parte de los procesos de aprendizaje. Cuando uno está de viaje y en el viaje se le pierde la maleta y de alguna manera uno piensa, ay, esto cómo es de harto, pero no voy a dejar que esto me dañe las vacaciones, y uno sale y se compra 2 camisetas y 2 pantalonetas y un cepillo de dientes y sigue gozando las vacaciones. Empecé a afrontar la vida de esa manera. Así fue como convertimos una experiencia maluca, de la cual les hablaremos después en este canal, en una oportunidad para viajar. Estoy en el aeropuerto de Bogotá, a punto de abordar mi vuelo a Miami. Este es un recorrido por Miami. Estoy en el centro de Madrid. Bueno, ahora estoy caminando por la Gran Vía. Esto es el campo aquí en España. Estoy en una granja haciendo trabajo voluntario. Esto es cerca de Madrid. Sigo en este espacio inspirador. Y así fue como en el año 2020, justo antes de que estallara la pandemia, estábamos viviendo el carnaval de Valeta con toda su alegría, con todo su esplendor y su colorido. Estamos aquí en el carnaval. En el carnaval, saliendo de la zona de confort. Saliendo de la zona de confort en carnaval. El carnaval de Valeta es uno de los más antiguos de Europa. Y aunque en Malta hay referencia a la celebración del carnaval desde los años 1400, en realidad se celebra con el apoyo del Estado desde 1535. Y hay muchos datos curiosos sobre el carnaval. Por ejemplo, que su nombre viene del italiano. Estamos muy cerca a Italia y en italiano quiere decir carne vale. O sea que se vale la carne en esos días, porque son los días previos al miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma, que es un tiempo de recogimiento. Entonces este es un tiempo como para despedirse de los placeres mundanos antes de entrar en el periodo de recogimiento. Por ejemplo, una piedra se colgaba en el Palacio de Justicia y eso quería decir que la justicia quedaba suspendida durante 3 días y todo el mundo podía hacer lo que quisiera. También el uso de las máscaras viene desde esa época, porque la gente se desinhibía más para hacer sus locuras carnavalescas con máscaras puestas.
Actualmente sigue siendo una fiesta de excesos, con trago, música, baile, trajes escotados, máscaras, pero la gente uno ve que la celebra en medio del respeto y en este momento es una más de las atracciones turísticas y culturales que ofrece Malta a sus visitantes. Muchas de las comparsas usan trajes que representan los tiempos de antes, trajes de la era victoriana, trajes de la época de los caballeros y trajes del pasado, y el carnaval termina siendo una fiesta muy agradable, llena de color y de alegría y de sonrisas de personas, en donde todos parece que fueran amigos de todos en la calle y todos se abrazan y comparten, y uno se siente como turista acogido de una forma maravillosa por la gente maltesa. Poco después del carnaval, estando nosotros aquí en Malta, estalló la pandemia y de alguna manera fue un contratiempo, pero por otro lado para nosotros también fue una oportunidad de compartir como familia, y aprovechamos el confinamiento para vivir muchas otras aventuras que les estaremos compartiendo. Yo seguía pensando que ese era el mejor año de mi vida, hasta que el COVID tocó las puertas de nuestra casa. Primero llegó, fue casi simultáneo, pero primero llegó a la casa de mis padres allá en Colombia. Yo me preocupé mucho porque mi mamá es asmática, y mi papá, por ser médico, pensé que tenía un sistema inmunológico fuerte, y mi hermana pues es joven, pero curiosamente mi papá y mi hermana se complicaron terriblemente. Y cuando estaban en lo peor y mi papá en cuidados intensivos, aquí nos llegó la noticia de que estábamos nosotros también con COVID, y empecé yo a sentirme malísimo. Y estaba malísimo, y llegamos al punto en que yo casi no podía ni hablar porque tenía que guardar oxígeno. Se me bajaron los niveles de oxígeno de una forma terrible. Mi hermana también. Y me llegó la noticia de que mi papá murió. Esa es una noticia terrible en cualquier momento de la vida, pero es la noticia más brutal que uno puede recibir cuando uno está tratando de recuperarse de una enfermedad. Y bueno, creo que hay mucha gente que ha vivido situaciones parecidas y entenderán a qué me refiero. Yo podría decir muchas cosas buenas de mi padre, que fue un gran médico, que fue un gran neurocirujano, que fue un gran historiador, que recibió muchos reconocimientos, pero quisiera más hablar de ese modo íntimo, como lo percibimos. Lo percibí yo como hijo, porque él era mi padre, él fue mi primer héroe, él fue mi primer profesor de natación, él fue quien me enseñó a andar en bicicleta. Y en esa época bajó como 4 kilogramos por andar corriendo detrás mío en la bicicleta. Esas son las cosas que yo recuerdo con mucho amor, ¿no? Más que como un médico, yo recuerdo que cuando yo me enfermaba, un abrazo de él era más sanador que toda la ciencia del mundo. Y pues en cuanto a conocimiento, él fue quien metió en mí la semilla del amor por contar historias, del amor por la lectura, el amor por escribir, el amor por aprender. En las charlas de sobremesa él siempre nos hablaba de los personajes que cambiaron la historia del mundo y de las artes y de las letras, y nos los presentaba como si fueran sus amigos, como si los conociera de toda la vida, porque él leía tanto de ellos que se sabía anécdotas íntimas de todos. Cuando viajábamos, por ejemplo, con él era el mejor guía turístico que cualquier persona pudiera tener, porque él nos contaba con
una precisión increíble los acontecimientos históricos que habían sucedido justo en donde estábamos parados y quiénes eran los personajes que habían pasado y transitado por esas calles por donde estábamos transitando nosotros, y nos sentíamos terriblemente inspirados mientras transitábamos las mismas calles que habían transitado esos personajes que cambiaron el destino del mundo. A él le encantaba aprender, le encantaba enseñar, y pues uno siente un vacío enorme y un dolor en el corazón cuando piensa que nunca más va a poder sentir esos abrazos, ni tener esas charlas, ni sentir esa mano protectora que lo hace a uno pensar que por más difíciles que se pongan las cosas, siempre hay alguien ahí dispuesto a ayudarlo y apoyarlo hasta más allá de sus fuerzas y hasta las últimas consecuencias. La última vez que nos vimos, yo sabía que no nos íbamos a volver a ver por un buen tiempo, porque me iba yo para otro continente. Y cuando nos despedimos, lo abracé y yo quería decirle que muchas gracias por todo, que lo quería mucho, que por primera vez estaba entendiendo muchas de las decisiones que él tomó y que yo había juzgado desde mi perspectiva de hijo, y que ahora yo como padre de familia las entendía. Y quería pedirle disculpas por todas mis locuras de juventud que tanto dolor le causaron. Y quería decirle que lo amaba muchísimo. Y cuando lo abracé me sentía como un niño abrazando a su padre. Sentí sus brazos protectores. E independientemente de la edad que uno tenga, esa relación de padre e hijo nunca se rompe. Y solo le dije que lo quería mucho. Y lloré. Y no sabía que esa era la última vez que lo iba a ver. Y bueno, después de ese golpe, que es el golpe más fuerte que he recibido yo en mi vida, pues también tenía por delante recuperarme del COVID y recuperarme del post-COVID, o como lo llaman aquí, long COVID, porque pues yo quedé muy debilitado después del COVID. Y pues bueno, ese fue un comienzo de año 2021 terrible, después de haber pasado la peor Navidad y el peor año nuevo de nuestras vidas, lejos de casa, en pandemia, aislados porque teníamos COVID, sin poder salir ni siquiera a la puerta de la casa. Yo me sentía infinitamente triste, apático, desmotivado, cansado permanentemente. Sentía que no quería hacer nada. Llegué a pensar que estaba entrando nuevamente en depresión, porque esos fueron algunos de los síntomas permanentes que tuve durante mi depresión de 9 años. Pero después de examinarme profundamente, de escribir, de tratar de escarbar adentro mío, de ver qué era lo que me pasaba, me di cuenta de que la tristeza y el dolor que sentía no eran la tristeza y el dolor de la depresión ni de la falta de sentido en mi vida, sino eran la tristeza y el dolor del duelo. Y la apatía y el cansancio era el cansancio del COVID, del post-COVID. Y bueno, se juntaron todos estos factores en mi vida que no me dejaban salir adelante, que yo no sabía cómo trascenderlos. De pronto un día me acordé del carnaval de ballet en el que habíamos estado un año antes y decidí ir al carnaval de ballet para buscar inspiración. Nuevamente, buscar esa alegría, a ver si de alguna manera me contagiaba de esa alegría que da el carnaval. Y sí encontré inspiración, pero no como la esperaba, porque esto fue lo que me encontré. Mientras sentía ese vacío inconmensurable en mi pecho, caminaba por las calles de Valeta vacías también. El carnaval, que antes había sido ese símbolo de alegría y de tumulto y de gente alborotada, se había convertido en una exposición de arte, como en un museo en el cual uno tenía que ver las esculturas en silencio. Y mientras mi alma lloraba de impotencia,
por todo lo que me había pasado, caminaba y parecía que las calles de Valeta lloraban de soledad y de tristeza. Y los dos nos uníamos en ese canto lúgubre de vacío y soledad. Y por primera vez no me sentí solo. Por primera vez sentí que mi realidad interior estaba de acuerdo con esa realidad exterior y que el mundo estaba llorando conmigo. Y ese carnaval en época de pandemia, en vez de ayudarme a salir de la tristeza, pues la potenció. Y ese fondo de tristeza fue el que me llevó a volver a lo básico del programa, a pensar en qué es lo importante para mí, a pensar en lo que me gusta hacer más en la vida, independientemente de que me paguen por ello o no, lo que se me facilita, a replantear y encontrar nuevamente un sentido para mi vida. Después de un golpe de estos es muy difícil encontrar sentido a lo que pasa en el mundo. Pero bueno, aquí estoy yo de vuelta desde ese dolor, recuperando la esperanza. Y mi intención es, a través de mi historia, darles la esperanza a otros. Y no una esperanza falsa desde historias, desde carros y mansiones alquiladas, sino una historia desde la reconstrucción de mi vida y el renacimiento de mis esperanzas desde las cenizas de mi propio dolor. He subido nuevamente de peso. He tenido crisis en el trabajo, en crisis familiares, pero estoy volviendo a crear y estoy volviendo a sentirme vivo y estoy comenzando a publicar en este canal nuevamente después de más de 6 meses de silencio. Bueno, esta es mi historia. No es ni la mejor ni la peor. Sé que es una más de muchas historias, pero espero que se hayan podido conectar con algo de lo que conté. Y por favor suscríbanse a mi canal. Tengo mucho más que contarles y quiero que vayamos creando una comunidad de personas que buscan salir de la zona de confort y volver a traer a su vida la aventura, el crecimiento, el aprendizaje y la autorrealización. Un abrazo para todos y un feliz día.